viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. En el segundo libro del Pentateuco, ¿ya sabe cuál es el segundo libro del Pentateuco? ¿Alguien sabe cuál es el segundo libro del Pentateuco? Éxodo. Muy bien, premio. Después me invitas a comer. En el capítulo 34, después que Moisés había vivido una amarga experiencia, viene una nueva etapa. Dígale a su hermano, viene una nueva etapa. Viene un comenzar de nuevo. ¿Sí? Y dice el versículo 1 del capítulo 34, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, óigame, hoy es ese mañana para usted y para mí. Amén. Sube de mañana al monte de Sinaí. Dígale a su hermano, esta es la mañana que usted y yo tenemos que subir al monte del Sinaí. Y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Ahora, como si Dios directamente te estuviese hablando a ti, porque Dios está muy interesado por ti. Y preséntate ante mí sobre la cumbre, en la cima del monte. Todos somos conscientes de una triste realidad. Vivimos en un mundo políticamente, y está declarado, y no hablamos para ni dañar ni ofender a nadie, simplemente para hacer testimonio de la realidad de lo que estamos viendo. Políticamente un fracaso, tantas mentiras, promesas que nunca se cumplieron, políticos que se aprovecharon y se aprovechan de su condición, de su puesto para enriquecerse, el fraude, el robo, la extorsión, la mentira. ¿Y qué podemos decir también dentro de la atmósfera religiosa? ¿Cuántos desengaños? ¿Cuántas cosas terribles? Cuando dentro de los entornos religiosos han habido abusos de criaturas, han habido tremendas cosas que en la realidad deja graves consecuencias. Personas traumatizadas, llenas de inseguridad, de temores, otras llenas de odio, de rencores, por los traumas, por las terribles cosas que se están moviendo a nuestro alrededor. El padre de la mentira, el diablo, se está poniendo las botas, y lo vemos, diríamos, de nuestra sociedad. La falta de respeto, de ética, los desórdenes, la violencia, las guerras, la falta de amor, la falta de comprensión,
ante tantísimas personas que están viviendo errantes, despojados de sus hogares por causa de las guerras, metiéndose en aventuras sumamente peligrosas, muriendo miles de ellos, ahogados en el mar, criaturas pequeñas que ni tan siquiera saben ni hablar, ni leer, ni escribir, y están ya sufriendo tantísimas cosas horribles. Sin duda, si se libran y crecen, eso va a dejar una huella horrible en sus corazones. Será pues el caldo de cultivo para gente violenta, para gente que manifieste su odio y su rencor contra la sociedad de una manera injusta. Y estamos viviendo toda esa realidad triste, y está a nuestro alrededor las injusticias dentro del mercado laboral, la explotación, la esclavitud, tantísimas cosas. Sí, y en medio de este siglo XXI, sí, y en medio de tanto desarrollo tecnológico y tantos avances científicos y tantas cosas que supuestamente tendrían que estar favoreciendo, enriqueciendo y bendiciendo nuestras vidas, nos damos cuenta que vamos de maldición en maldición. Y esa es la triste realidad. Se levantan nuevos políticos con nuevas ideas. Se piensan que es la novedad, que es la caja de Pandora. Y a los 4 días ya están cometiendo los mismos errores que los antiguos, que no dejan de cometer error tras error. Pero eso sí, la palabrería que no falte, y nosotros vamos a mejorar la sociedad, y nosotros vamos a luchar para traer bienestar, y nosotros vamos... No estoy dando un meeting político en esta mañana. Estoy simplemente dando un repaso de una manera para que nos demos cuenta de nuestra triste realidad. Ahora bien, hermanos, como hijos de Dios, como los redimidos por la realidad del poder de la sangre de Jesucristo, perdón, de Dios, hemos sido apartados. La palabra santo quiere decir apartados. Entender la realidad que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entender la realidad que tenemos una obra en este mundo, pero que nuestra ciudadanía no está aquí. Para que no nos enganchemos en el error y la mentira de los bienes materiales, y al final nuestro corazón se vaya tras la trampa y la mentira de las riquezas, la fama y las cosas mundanas. La iglesia del Señor tiene un papel sumamente importante, como hablábamos el jueves, y es necesario que la iglesia sea tratada por Dios, para que aquello que realmente es luz, para que aquello que realmente es verdad, para aquello que realmente es alimento de vida, nos llegue, y que el efecto de la verdad de Dios sea una realidad en el centro de la iglesia de Jesucristo. Estos 2 versículos que hemos leído, donde Dios le está dando nuevas instrucciones a Moisés, su siervo, viene después de un lapso de tiempo donde se había vivido una amarga experiencia. Moisés se esforzaba en subir a la presencia de Dios. Dice que llevaba 40 días, 40 noches sin comer y beber, porque estaba en la presencia de Dios y estaba recibiendo de Dios las leyes, los estatutos, aquello que iba a hacer, lo que iba a ayudar a que Israel pudiera ser un pueblo estable, un pueblo firme, un pueblo enseñado, un pueblo ordenado. En realidad un pueblo, porque lo que era un montón de gente con mentalidad de esclavos. Esa era la triste realidad del pueblo que sale de la tierra de la esclavitud. Y Dios empieza un trato especial con su pueblo, y quiere revelarse a través de su siervo. Moisés fue un instrumento
en las manos de Dios. Moisés no escatimó, Moisés no se excusó, Moisés nunca puso trabas. Cuando Dios decía, te necesito aquí, aquí, sube aquí, aquí, vete para allá, para allá. Moisés estaba ahí. Dice que el pueblo habló a Aarón, el hermano de Moisés, diciendo, Moisés ya hace muchos días que no está entre nosotros y no sabemos si vendrá. No lo pone la palabra, pero seguramente que no faltaría, pues, quien de una forma negativa empezara a declarar, algún animal lo ha matado, se lo han comido las bestias, ¿qué hacemos aquí? Son muchos días, estamos aquí sin hacer nada. Aarón, haznos dioses que nos puedan guiar. Aarón no se dejó presionar demasiado. La respuesta triste y lamentable de este hombre que representa el sacerdocio, que representaba el sacerdocio, la tribu sacerdotal, los levitas, enseguida le responde al pueblo y dice, traedme los arcillos, traedme todo el oro. Y qué estúpida respuesta le dio Aarón a su hermano Moisés cuando le pidió cuentas. Dice, ellos me presionaron y yo pedí oro y eché el oro en el fuego y salió ese becerro cuando dice que él con cincel le dio la forma. Las excusas que nos ponen en una posición donde Dios no puede glorificarse. Dios nunca se va a glorificar en medio de la mentira y en medio de las cosas que no son transparentes. Moisés vivió unos momentos tremendos porque la ira de Dios se encendió y dijo, voy a Israel, voy a quitar a este pueblo de en medio y te voy a levantar un pueblo nuevo, digno de ti. Y sabe, Moisés, a pesar de esa situación escabrosa, porque hermanos, cuando llegó allí, él vio con sus propios ojos lo que Jehová ya le había dicho en el monte, baja, desciende, porque tu pueblo se ha corrompido. Porque no solamente cayeron en el pecado de la idolatría, sino que empezaron a fornicar, a adulterar y a hacer cosas terribles y horrorosas. Y Moisés intercede y le dice, no lo hagas. No lo hagas porque los egipcios van a decir, ¿para qué los sacaste de aquí? Para ahora matarlos en el desierto. Y él llega en su intercesión hasta tal punto que Moisés le dice, quita mi nombre de tu libro. Si es necesario, en otras palabras, para perdonar a este pueblo, quitar mi nombre, quítalo. Al final todos sabemos que Dios se compadece, escucha la oración, la intercesión de Moisés, y él coge y le dice, bien, voy a perdonar al pueblo. Ahora, coge este pueblo y sigue la ruta que he trazado. Dice, pero yo no iré con vosotros. Yo no iré con vosotros. No vaya a ser que yo me levante contra este pueblo duro de servir, duro de corazón. Entonces Moisés sigue intercediendo, sigue clamando y le dice, bueno, pues si tú no vienes con nosotros, nosotros no nos movemos de aquí. Todos sabemos la historia, estaba explicando en varias predicaciones estos puntos. Pero sabe una cosa, la parte triste de este asunto, después de esos días en que Moisés estaba intensamente en el monte con Dios, recibiendo tranquilamente, pausadamente, diligentemente, cada palabra, y venía con las tablas de la ley. Cuando se encuentra ese panorama
donde todos estaban entregados a la lascivia, cometiendo toda clase de pecado. Aquello que Dios había levantado para constituir la estabilidad, el orden de un pueblo, para que darle un futuro dichoso y feliz. Moisés, lleno de ira, sí, ese mismo hombre que intercede, ese mismo hombre que le dice a Dios: si es necesario para que perdones a este pueblo, arráeme a mí del libro de la vida, quítame a mí. Coge las tablas y las rompe. Y las rompe. En ese mismo momento la situación, el panorama, era un panorama triste. El pueblo se dio cuenta y pasaron cosas horribles. ¿Sabe el título de este mensaje en esta mañana? Es el siguiente. Y este título se lo he dado a esta porción de la palabra que hoy nos ocupa, por una experiencia personal que tuve esta semana. El título es el siguiente: te espero en la cumbre del monte. Te espero en la cumbre del monte. Y a veces cada persona podemos pasar por circunstancias. Yo tengo que decir, he pasado unas semanas, no me gusta decir cosas que puedan cargar a la congregación, pero a veces creo que son necesarias. He pasado he estado disfrutando y estoy disfrutando con la palabra de Dios como nunca, pero también he sentido ataques terribles, incomprensibles, cosas que se me escapaban de la mano, como que me desesperé y no estaba en muy buenas condiciones. Cuando el Señor, la madrugada del viernes, no sé si fue visión, no sé si fue sueño, lo que sí sé que fue algo tan claro, yo estaba, estos días que no estaba muy bien, pues tampoco dormía muy bien, por eso digo, no sé si fue sueño o fue visión. Pero estando ahí en mi lecho, yo pude ver un resplandor, estaba algo encerrado entre la realidad de lo que Dios me estaba dando y yo. Un resplandor. Yo estaba durmiendo o estaba recibiendo una visión, pero con los ojos cerrados. Un resplandor muy, muy, muy fuerte. Me dañaba. Un resplandor y una voz que me dijo 7 veces seguidas. Y sabe una cosa, no es que contara las veces, es que el Espíritu Santo, después que Él terminó 7 veces, te espero en la cumbre del monte. Ayer por la mañana, cuando vine para preparar la palabra de hoy, mi mente no se podía apartar de esas palabras: te espero en la cumbre del monte, te espero en la cumbre del monte, te espero. El Espíritu Santo empezó a trabajar en mi mente y en mi corazón con estas palabras. Me hizo entender algo que a veces a lo mejor pues no lo percatamos: la capacidad de Dios para esperar. Lo más habitual en nosotros
Y más cuando estamos pasando por tiempos difíciles o tiempos que no manejamos las cosas, es el desespero. Y el entender con esa gracia que Dios me hizo entender, te espero en la cumbre, te espero en la cima, te espero arriba. Yo tenía una cita, yo sabía que tenía una cita con Dios. Después de orar por la mañana, después de sentir algo que necesitaba sentir y experimentar algo que necesitaba experimentar, Dios me da la conformidad de que esta mañana comparta también esta palabra con... Dios me dio este versículo también, que está en Isaías 41, 18, y dice: en las alturas abriré ríos. Quiero que presten atención a lo que es primero para poder sacar la importancia o el jugo de lo que viene después. En las alturas, en el collado, en la cima de mi monte, se activará el milagro. Y abriré ríos. Y empezará a fluir mi bendición, dice, y fuentes en medio de los valles. En las alturas abriré ríos. Y mi bendición descenderá de arriba hacia abajo. Y no importa la condición, la ruina, la crisis, la escasez, problema familiar, problema financiero. No importa los valles que están en esa crisis. Dice, y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto, en el mismo desierto donde no hay nada, estanques de agua. Estanques de agua y manantiales de agua en tierra seca. En las alturas, yo entendí que Dios quiere tener una cita con su iglesia, con sus redimidos. La sangre preciosa de Jesús tiene un valor tremendo y no podemos caer en la trampa de vivir en ese proceso rutinario, litúrgico, religioso, perdiendo la visión de la realidad, del poder, de la gloria que Dios quiere manifestar, dejándonos robar la manifestación de las riquezas en gloria de Dios y vivir circunstancias. Sí que hay lógica, sí que hay razón, sí que hay cosas de peso dentro del contexto humano, pero Dios quiere llevarnos a enseñanzas profundas donde aquello que es tan importante para ti en lo humano, en lo natural, cuando realmente Dios le da la vuelta a la situación, a la realidad, y te hace ver que por encima de lo pasajero, de lo humano, está lo espiritual, que es eterno. Y cuando Dios te levanta la cabeza y ocurre lo que dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. He aquí, no se duerme el que guarda a Israel, no se adormece el que guarda mi vida. Entonces nos damos cuenta de que estamos completos en Él y que no hay área que el Señor no cubra, que no hay área que el Señor no atienda, que no hay área que el Señor no pueda darle vida. Aún esos valles que están abandonados, que no hay
el germinar, que no hay el fruto. Dice que fuentes habrán en los valles y en el desierto habrán estanques de agua. Dios dice que en las alturas abrirá ríos. Y es una invitación a subir al monte, llegar hasta el collado de Dios, tener un encuentro real con Dios, abrirle nuestro corazón de una manera real, sincera. Él ya sabe todas las cosas, pero a Él le encanta que nosotros le seamos reales y sinceros, que no dejemos nada oculto, que no dejemos nada tapado. Oh, Dios está hablando a su iglesia, porque hay cosas muy importantes dentro del panorama de lo que hemos hablado inicialmente, la introducción de todas las miserias que se están moviendo en este mundo, en la parte política, en la parte religiosa, en la parte social. No hay nada sano, todo está podrido. Y qué bueno que usted y yo, que todavía haya esperanza para esta tierra que está maldita, para esta tierra que está seca. Que alguien todavía entienda el valor de subir hasta el collado, al monte de Dios. Que alguien entienda el valor de provocar que los ríos bajen de las alturas a los lugares de la necesidad. Y eso solamente va a ocurrir cuando usted y yo nos dispongamos a atender la cita. ¿Sabe lo que ocurre? Número 2, cuando nosotros realmente vemos que hay nuevas oportunidades. La experiencia de Moisés era triste. Un pueblo depravado, un pueblo entregado a la idolatría, a la perversión. Y también dice que delante del monte quebró las tablas de la ley. La situación era dramática. Pero ¿sabe lo que ocurre cuando uno realmente tiene en su corazón la disposición? No importa el esfuerzo, no importa el trabajo, no importa lo que tenga que pasar. Si oímos la voz de Dios, como hemos leído, vamos a atender. Como dice, y te presentarás ante mí sobre la cumbre del collado. Y Moisés lo oyó y lo hizo. Y ahí se abrió los cielos y la nueva oportunidad para restaurar las cosas. Dice Éxodo 34, 4 y 5. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra, como las primeras, una nueva oportunidad. Dios es Dios de nuevas oportunidades. No importa lo que estás sufriendo, lo que estás padeciendo. Lo único que tú necesitas es lo que yo necesito, lo que todos necesitamos. Dejar de mirar la miseria de los valles, dejar de mirar la sequía de las cosas que nos rodean y atender la voz de Dios que nos está esperando en el collado del monte. Porque Él quiere darnos luz y luz verdadera para que entendamos las cosas que han de suceder. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube. Dice, estuvo allí con él, proclamando el nombre de Moisés, de Jehová. Moisés proclamaba el nombre de Jehová. Y es lo que sucede cuando se tiene ese encuentro. Cuando uno sube a la cumbre, a la cima, donde está Dios, donde nos está esperando, que se abre las nuevas oportunidades, una nueva visión, una sanidad de los sentimientos, una fortaleza del espíritu, un nuevo comenzar, aún dentro de la noche más sombría, de las cosas más oscuras. Dios resplandece. Dios resplandece.
y habla al corazón de sus siervos, para el que tiene oídos para oír y puede escuchar. Te espero en la cumbre del collado. En las alturas, número 3, en las alturas Jehová renueva el pacto. Él nunca incumplió su pacto. Él nunca faltó a lo pactado con él, pero el pueblo repetidamente sí que lo hizo. Como dice en Jeremías 2, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. A veces somos tan insensatos que caemos en la misma trampa que cayó Saúl, el hermano de Jacob, cuando vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y parece ser que esa historia se repite muchas veces, aún en el tiempo, en las dispensaciones, aún en esta que nos ha tocado vivir, habiendo experimentado la grandeza de la gracia de Dios, todavía seguimos cayendo en la trampa de cambiar la bendición de Dios por platos de lentejas. Preferimos tener el vientre lleno, calmar el hambre carnal, satisfacer los deseos mundanos antes de experimentar más gloria de Dios en el Espíritu. Y eso es una triste realidad, y que Dios está sumamente interesado en que cambie en nuestro entorno, en nuestra realidad, para que usted tome una posición de reino y cada hijo de Dios tome su posición de reino, y en esa realidad de reino podamos sentir la realidad de lo que es el cuerpo de Dios, ese cuerpo que tiene una función tan extraordinaria aquí en la tierra para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Dice Éxodo 34:10, y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de tu pueblo. Está hablando Dios a Moisés: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Cuando uno sube para estar con Dios, cuando uno atiende la cita, cuando se despoja de su comodidad, cuando se desarraiga de sus argumentos y excusas baratas que nos mantienen en la miseria, y atiende y no tiene duda de que Dios le está llamando: espero en la cumbre del monte, te espero en el collado del monte, te espero, te espero, te espero. Nuevas oportunidades y renovación de pacto. Nosotros los infligimos y Dios los restaura y de nuevo hace pacto para cuidarnos, para protegernos y para manifestar cosas tremendas en nuestro medio. Número 4, en las alturas Dios se glorifica en nuestras vidas. Dios quiere glorificarse en tu vida, varón, mujer. Dios quiere glorificarse en tu familia. Quiere traer un seguro de bendición sobre tu casa. Dios quiere glorificarse en tu ministerio, en tu servicio a Dios, para que entiendas la gran satisfacción de servir a Dios con integridad y con verdad. Dios quiere glorificarse en todo tu ser, que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sean un resplandor de la gloria del Señor. De la gloria del Señor. En las alturas Dios
se glorifica en nuestras vidas. Después de recibir Moisés las escrituras en las 2 tablas que él preparó como las primeras, Dios volvió a escribir las mismas palabras. Y cuando descendía en esta oportunidad con la ley de Dios, dice, y aconteció, eso 34:29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Él no se dio cuenta, pero la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. De tal modo dice el versículo 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. No es fácil, ¿verdad? Y más cuando tenemos cosas ocultas, cosas que tapar. No es fácil exponernos al resplandor de la gloria de Dios. Pero déjeme que le diga algo. No es fácil, pero es necesario. Que no nos importe, ni nos duela. Que lo que tenga que ser estripado, que sea estripado. Que lo que tenga que ser cortado, sea cortado. Que lo que tenga que ser sanado, sea sanado. Pero las cosas no sucederán si no atendemos a la petición de Dios. Y Él sigue diciéndonos en esta mañana: te espero en la cumbre, en el collado del monte. Te espero. Te espero. Dios ha puesto en usted un espíritu. Y también su espíritu está revelando la verdad de Dios a su espíritu. Pero tiene que haber una respuesta personal. Para terminar, quiero que busquemos Salmo 24. Versículo 3, 4, 5 y 6. Dice la palabra del Señor a modo de pregunta. Y qué bueno que usted y yo en esta mañana lo podamos recibir al modo como Dios lo reveló en su momento y en su tiempo. Dios le da vida a su palabra en este tiempo, en esta dispensación. Y dice a modo de pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Hay unas respuestas que tenemos que saber asimilar. Y también tenemos que saber tomar el compromiso personal delante de Dios, de decir: es que no hay otra manera. Él nos invita, Él nos cita y dice: te espero en la cumbre del monte, en el collado del monte, te espero. Pero tú sabes que tienes la cita y tú sabes que allí no se puede subir de cualquier manera.
el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Fíjese estos detalles. El diablo puede ser que le llegue ahí con su susurro mentiroso y le haga entender que son cosas muy complicadas y que esto no, hermanos, son cosas muy sencillas. Y lo único que necesitamos es disponer nuestro corazón y decir: sí, Señor, no hay otra manera. Y yo necesito subir a tu monte. Yo necesito subir a la cumbre del collar. Yo necesito estar contigo. Yo necesito tener el testimonio de que tú resplandeces en mí. Yo necesito el testimonio de la verdad, así como el apóstol Pablo lo vivió y así lo escribió por revelación del Espíritu Santo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo para darle placer a la carne, ni para ser arrastrado por las pasiones y deseos humanos carnales, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él recibirá, ¿él quién? El que consigue ir a la cita de esta manera que Dios nos enseña. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y ahora este versículo redondea y nos incluye a todos. Dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Tal es la generación. Yo no sé, hermano, si usted quiere pasar por este mundo, pues siendo un número más de los engañados religiosos que han vivido una hipocresía, donde todo su esfuerzo y todas sus energías la han gastado queriendo dar una imagen, pero no disfrutando la esencia. Es tiempo y momento de que, como iglesia que somos del Señor, sepamos que sí, hermanos, podemos ser un granito de arena, sí, pero sabe, un granito de arena muy poderoso, que podemos cambiar toda una playa. Un granito de arena muy poderoso que podemos cambiar todo un pueblo, toda una provincia, toda una región. Todo porque no hemos creído de una manera acertada, firme y convincente lo que somos en Dios. Porque hemos atendido y hemos ido a nuestro encuentro. Y hemos entendido que sin duda Dios nos habla. Él nos habla. Que no es parte del ritualismo religioso de palabras bonitas, de decir, mira, no, esto fluye en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de circunstancias como en el pueblo de Israel, ¿verdad? Donde todo ya estaba desastre y aún el mismo siervo, desanimado y desalentado, rompe las tablas. Eso que tanto trabajo había costado, 40 días y 40 noches, sin comer ni beber, atento a lo que Dios estaba preparando para el pueblo, para que fuese un pueblo estable, firme, saludable, para que ese pueblo fuese también la esperanza de bendición para las naciones, así como Dios se lo dijo a Abraham cuando le dije: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Que no se rompiese esa línea de bendición por la insensatez de gente que no entiende nuestro llamado, que no entiende cuando Dios nos está hablando a subir a la cumbre de su monte. Grupo de alabanza, por favor.